Hola, ¿qué tal mis gamers? Todos estábamos esperando las notas de parche, lo que viene en esta actualización y demás, porque eso lo anunciaron. Pero Blizzard fue más allá. Esto es inédito para Diablo Immortal, porque realmente Blizzard sí lo hace ya en otros juegos como World of Warcraft, que siempre han tenido roadmap, o al menos desde hace un tiempo para acá, y así le dan a los usuarios como una vista de lo que viene durante todo el año, y lo han hecho con Diablo Immortal, y espectacular. O sea, y ahora sí, pueden venir nuevos cambiecitos y demás, pero tenemos ya una idea general de lo que viene durante todo el año. La primera parte de roadmap, y es probablemente la que más nos interesa ahora porque nos da pistas sobre la actualización precisamente que viene dentro de unos días, que viene siendo esta parte, dice, de enero a marzo, por lo cual ya hay cosas aquí que han sucedido, como el Renewal Tonshi este que está acá, ok, ese fue el evento que tuvimos a principios de año y demás, pero aquí lo que está, los elementos que sí están en el cuadro sí son totalmente nuevos. Nos dice fallas de terror, eso es algo que tendremos nuevo, ¿bien? Y las encontraremos por el mapa. Bien, vemos una falla de terror, entramos. Matando enemigos ahí nos va a dar ciertas esencias, ciertas bolitas. Y con estas bolitas podemos activar entonces pilares de Oblivion. Y estos pilares de Oblivion son como una especie de desafío, tienen un jefe final. Y cuando lo derrota, tiene un chance, no 100%, según dijeron, tienen un chance de probabilidad de que le dé un equipo eterno. Este equipo eterno tiene, en vez de 3 magias como acostumbramos, 4 magias. Y por otra parte nos comenta que va a haber una especie de Elite Quest de Caín, que viene siendo en los mismos encargos que hacemos diarios, que tenemos 8 encargos diarios y demás. Ahí va a haber un encargo pero Elite. Y este encargo Elite va a terminar como en un Oblivion o un pilar de estos Oblivion también modificado, que supuestamente va a suponer un reto también para los jugadores y por supuesto mejores recompensas. Ahora nos comentaron también de una nueva clase y la podemos ver aquí, pero está aquí como a finales de marzo. No sé si vendrá exactamente en esta actualización, porque los desarrolladores nos dieron como que tendremos que esperar un poquito más para eso. Quizás es en ese periodo, pero no tan en esa misma actualización ahora la que tendremos dentro de unos días. Ahora sí, posteriormente nos dicen entre abril y junio que vamos a tener un nuevo sistema de Paragon. No nos dicen nuevos árboles de Paragon, nos dicen un nuevo sistema de Paragon, que no es lo mismo. O sea, van a reestructurar ese sistema. Tendremos un nuevo sistema de equipo, tendremos nuevos jefes de Infecario y nuevos modos de juegos. Entre julio y septiembre tenemos una primera parte de una línea de misiones de la Piedra del Mundo que nos va a llevar ya a la parte de Diablo, porque de hecho, y me adelanto, de octubre a diciembre al parecer ya vamos a enfrentar realmente a Diablo y a sus esbirros en el juego. Ahora, volviendo a julio y septiembre, tenemos actualizaciones en la mazmorra, un nuevo modo cooperativo y tenemos una actualización en las Torres Malditas, que por supuesto ya nos vamos aburriendo de la misma mecánica y ahí quizás le hagan algún tipo de cambio que nos hagan hacer un poco más fresco el contenido, ¿no? Y no se vaya haciendo demasiado monótono con el tiempo como ya está pasando. De octubre a diciembre, ya para terminar el año, tenemos la segunda parte de la misión de la Piedra del Mundo, o sea, de esta línea de misiones de la Piedra del Mundo en una nueva zona, nuevos jefes de Infecario y mucho más. Por supuesto, estos son a grandes rasgos los cambios, pero habrá muchos más cambios en toda esta actualización. Legendarios, nuevas gemas, etcétera, etcétera, etcétera. Ven debajo como unos eventos que dicen Cursed Solstice, después Halloween y Brumaltine final. Son eventos de estos que duran durante 10 días y que generalmente se utilizan para dar pie a la siguiente actualización. Nos van revelando pistas, ¿sabes? Unos pergaminitos, van recogiendo recompensas por entrar tal día, tal día, tal día, y hasta que al final llega la actualización. No se trata más de eso. Incluso Brumaltine es el evento de Navidad que ya hemos tenido 2 veces en el juego. Y 2 veces porque sí, como ven en la parte superior, tenemos el segundo aniversario de Diablo Immortal. Y el año pasado realmente fue un buen aniversario. Fue un aniversario que tuvo una clase nueva, fue un aniversario que tuvo aspectos regalados, o sea, aspectos gratis, incluso aspectos que fue entre clases, no importa la clase que usted lleve. Regalaron una gema de 5 estrellas, si mal no me recuerdo, gemas de 2 estrellas, regalaron muchas cosas. Bien, y este año no va a ser menos. El segundo aniversario seguramente habrá muchas cosas gratis y muchos eventos activos al mismo tiempo, muchas cosas. O sea, un mes totalmente lleno de actividad en el juego para celebrar este aniversario. Y por último, como ven arriba, el Reino del Terror en esta última etapa, porque como les comentaba, la línea de misiones principales de la Piedra del Mundo nos va a llevar probablemente ya a enfrentar directamente a Diablo. Y esto básicamente, mi gente, es lo que Blizzard nos dio como un plan para que ya sepamos en qué están trabajando, en qué se trabajará para este 2024. Y ustedes saben, si como siempre el contenido que ahora les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.